Bueno, chicos, esto era un directo, pero al final ha habido unas complicaciones técnicas, así que lo vamos a hacer en diferido, pero imaginaros que estamos en directo. Y bueno, yo soy Belén, a pesar de que creo que en el cartel pone María, pero es la cuenta de María. Soy una de las organizadoras del Andalucía ReaderCon. Y bueno, como cuando hemos empezado el directo he dicho, cuando me propuse, o sea, cuando nos enteramos de que Fer y Geo preferían una persona que estuviera moderando la charla, yo me apunté del tirón, que explicaré cuando, ahora en un ratito explicaré por qué. Aparte porque los quiero un montonazo, que ya sois VIP. O sea, si esto fuera el hormiguero, tendríamos que dar una taza de VIP de la RC. Lo mismo un año nos lo planteamos. Y, y nada, muchísimas gracias por venir. Y la charla de hoy, bueno, no os he presentado, estoy con Fer Alcalá y Geo Costa. Y la charla de hoy va a ir sobre ucronías. Y muchos de nuestros oyentes no sabrán lo que es una ucronía. Entonces, pues te vuelvo a dar paso, Geo, y empieza desde el principio a explicarnos Vale, sobre de qué va la charla vale, realmente. vale. Pues sí, lo explico yo, ¿no? No estoy viendo a Fer por alguna misteriosa razón, pero bueno, no pasa nada. Bueno, yo os veo. Sí, vale, perfecto. Entonces, bueno, yo voy a empezar a decir que, como lo decía antes, ¿no? Que es muy curioso que tú cuando buscas en la Wikipedia, ¿vale? Ucronía, a mí me hace siempre mucha gracia porque te pone no confundir con Ucrania, país europeo, que a mí me parece muy gracioso la confusión, pero bueno, al final, cuando hablamos de una ucronía, al final no es nada más que un pasado alternativo, es decir, es un ¿qué pasaría si? Lo que pasa es que es aplicado pues a un hecho histórico, a cualquier cosa del pasado que la pudiéramos cambiar. Y claro, esto siempre, evidentemente, un cambio en el pasado puede afectar a un presente o puede afectar a otro momento en la línea temporal. Y cuando hablamos de una ucronía, habla de eso, es decir, es un pasado distinto, muy distinto, poco. Esto ya es otro tema, pero sí que es elegir un punto o un elemento, porque no tiene por qué ser un hecho histórico tampoco, pero elegir un elemento de un pasado que todos conocemos y lo cambiáis. Y esto, evidentemente, no es solo un hecho, sino que esto tiene sus ramificaciones, que es lo que al final no es, vas a reflejar tú en lo que sería pues una historia, un relato, una novela. Yo creo que como un buen ejemplo, imaginaos que eso nos ocurriera escribir una historia en la que ¿qué pasaría si Colón no hubiera descubierto América en 1492? ¿O qué pasaría si el reino de Granada en España no hubiera sido asaltado por los reyes católicos? ¿O qué pasaría si? Siempre es un qué pasaría si. Y con ese hecho en concreto creo que os podría hacer una idea de la infinidad de opciones que te plantea. Claro, yo cuando propusisteis la idea de la charla, que nos pareció chulísima, yo precisamente me acababa de empezar a ver una serie que a lo mejor conocéis o que conoce mucha gente, que se llama The Man in the High Castle, ¿vale? Entonces estoy Muy buena. súper enganchada, y para quien no sepa de qué va la charla, o sea, la serie, perdón, va sobre qué hubiera pasado si Alemania hubiera ganado la Segunda Guerra Mundial, o sea, hubieran sido los vencedores. No, cuando entró Estados Unidos y tal, pues no, finalmente no hubieran vencido el bando o se hubiera ganado Alemania. Entonces, Estados Unidos está dividida, mitad es de Alemania, mitad es de los japoneses, con su zona neutral, o sea, aquello imaginaros, ¿no? Además, como en los años 60, entonces, pues te plantea precisamente qué hubiera pasado si. Entonces, cuando me dijo María lo del tema de la charla, digo, yo la modero. De hecho, The Man the High Castle es un ejemplo de ucronía perfecto, realista, porque también es cierto que quizá la premisa que planteamos nosotros, porque yo como escritores no sabemos prescindir de ella, incluso aunque lo intentemos, es incluir el elemento fantástico. Entonces, en nuestro caso, la ucronía
incluye ese elemento fantástico que hace que cambie el pasado, el presente y la situación. Ejemplo de serie, La Revolución, que acaba de estrenarse en Netflix y que te plantea casi que la causa de la Revolución Francesa son los zombies. Totalmente. Además la tengo en la lista. Y bueno, ¿se podría determinar esto como creación de mundos? Porque, bueno, o como una distopía, o sea, si lo tuviéramos que encasillar, realmente, ¿qué se diferencia una ucronía de a lo mejor una distopía o precisamente de crear un mundo completamente diferente? Yo creo No sé que si lo que lo diferencia son los hechos históricos concretos, ¿no? Creo que una ucronía sí está basada en nuestro mundo real y no te plantea un futuro como una distopía, Vale, sino que te plantea un pasado o un presente en todo caso. Creo que esa es la diferencia. O sea, podríamos meter que utopía, distopía y ucronía son como un círculo casi, ¿no? Algo que se relaciona, que comparten obviamente elementos, pero la distopía te plantea un presente o un futuro y yo creo que la ucronía te plantea un presente o un pasado. La causa está en algo mucho más pasado, creo yo, Georgia. Sí, 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 o sea, exactamente. Yo creo que si te pones a mirar la diferencia entre una y la otra, es verdad que una distopía normalmente, ojo, normalmente tiene un planteamiento de tipo, o sea, la ucronía es un qué hubiera pasado si, ¿no? Si jugamos un poco con el tiempo verbal, y la distopía es un qué pasaría si, al final es un futuro, es decir, sí, no diré que la distopía es futurista, porque no tiene por qué serlo, pero sí que parte de momentos, o sea, parte yo creo de reflexiones distintas. Es decir, al final la distopía es una reflexión sobre el mundo en el que vivimos y a dónde podría llegar, y en cambio la ucronía, en principio, ¿no?, que es una cuestión de enfoque, es revisionando nuestra historia como humanidad, digamos, ¿no? ¿Qué pasaría si introdujéramos un pequeño cambio en un punto de la línea temporal, o sea, de la historia nuestra? Digamos, esa sería la diferencia, ¿no? Al final, todos son enfoques y todo es, al final, siempre tienes que jugar con la historia, pero es eso, yo creo que una es enfocando al pasado y la otra es enfocando pues a un futuro o un presente, en este sentido. y bueno, en vuestro caso concreto, de vuestro proceso creativo, vosotros lo que os planteasteis fue, ¿qué pasaría si? ¿O os lo pedía la trama? O sea, Yo creo que ¿qué surgió primero, no? ¿El huevo o la gallina, no? pues surgió un personaje. Pues Surgió, bueno, yo creo que casi que surgieron las ganas de escribir una novela ambientada en esa época. Casi, ¿no? yo voy a decir una cosa. Venga. Bueno, a ver, yo voy a reconocer que la primera idea era hacer un western con magia. La primera. Que todavía no Y ya está está, fue perdida, como ¿eh? Yo no, quiero pero bueno, un pistolas con western con magia. magia. Exacto, pero luego, pero muy rápidamente, primero yo creo que salió la idea, en este caso, la idea de la magia que sale en la novela, y luego poquito a poco, ¿no? Fue como encajándose las piezas. Yo creo que en este caso, sí que nos surgió primero la idea de este mundo donde, bueno, es decir, es lo que ocurre en la novela, es un mundo donde la magia es real, pero claro, si tú te paras a pensar, ¿no? Hoy en día, pues que vivimos, que tenemos pues mucha ficción y todo el mundo está muy, digamos, familiarizado con el tema, el término, ¿no? Magia, entendido como, pues yo qué sé, pues es decir, es decir, la magia como un poder sobrenatural. Poderes. Exacto, magia, que la magia es la magia, digamos, de Harry Potter, pero son los poderes de los superhéroes, también es magia en este sentido. Es decir, pero claro, el planteamiento fue el siguiente: si tú te vas a un pasado, digamos, hace 3.000
300 años, 400 años, un acto, un fenómeno que no se puede explicar con la ciencia, es un milagro, es un prodigio. Y entonces fue alrededor de esta idea que es cuando poquito a poco fue surgiendo la idea y poco a poco como que se encajó en este momento, digamos, de la historia. Al final el libro, ¿no? La música de los prodigios, se sitúa a principios del siglo XVIII, porque para nosotros y para la historia que poco a poco fue surgiendo, de hecho se fue moviendo en el tiempo el momento de la novela, pero al final fue como, tiene que ser aquí para explicar, digamos, la historia que queremos explicar. Básicamente eso. Qué bien habla, Georgia, qué bien habla. ¿Verdad? Puedes dar la charla tú sola, si quieres. Ay, No, yo me bebo un no, café mientras escucho a Georgia, Yo pero es que te sí, a puedo mí me escuchar. encanta. Está No, la vacía la verdad es taza. que los dos tenéis muchísima elocuencia, que no todo el mundo la tiene y sabéis captar bastante la atención. Entonces, como punto de divergencia, ¿se puede elegir cuál? O sea, ¿tiene que ser siempre un evento conocido mundialmente? O sea, lo del tema del efecto mariposa, de simplemente por poner la taza, por ponerte en un lugar en vez de en otro, ya eso puede llevar a una serie de acontecimientos que no se darían de otra forma, o tiene que ser algo con fuerza. Yo creo que depende de la historia, como siempre. Esta le respondo yo, Georgia, ¿te parece? Sí, sí, sí. Sí. Por ejemplo, en el caso de la música de los prodigios, ni siquiera hay un acontecimiento que marque esa divergencia. Es simplemente que en Europa, porque estamos mucho más, en esa época estábamos mucho más avanzados como sociedad, es la época de la ilustración, la época de la ciencia, pero también en el pasado, digamos que dejaron de funcionar oficialmente los prodigios, ¿no? Pero yo creo que todos le hemos rezado a San Cucufato o a San Antonio cuando se nos ha perdido cualquier cosa, es decir, al final las tradiciones que conservamos del mundo pagano y demás, porque no nos las creemos, aunque hay gente que sí, o lo de, oye, tengo que entrar con el pie derecho por primera vez en un sitio para tener buena suerte. Al final, porque vivimos en el siglo XXI, pero antiguamente eso se creía a rajatabla y todas las supersticiones. No pases por debajo de una escalera, no dejes que se te cruce un gato. ¿Qué pasaría si eso realmente fuese porque aquí hemos dejado de entenderlo como tal y no lo hacemos caso? Y cuando resulta que llegamos a un nuevo mundo, sí existe, sí funciona, sí esos animales fantásticos que aquí hemos dejado de ver, quizá porque no los hemos comido y los hemos cazado o están escondidos, sí que están porque el hombre y la civilización no está tan avanzada. Casi que en la música de los prodigios no existe ese hecho. Yo creo que dentro de la propia ucronía como género literario o audiovisual o como género narrativo, digamos, hay un montón lo puedes plantear de mil maneras distintas. El efecto mariposa, por ejemplo, a mí, que soy muy de letras, me costaría horrores. Sí, No sé si sí. tiene De algo que todos añadir. modos, Sí, yo sí. voy a simplemente que sí que es verdad que, a ver, que elegir un momento en plan clave de la historia sí que es verdad que te puede, es decir, evidentemente pues es más fácilmente, o sea, conectas más fácilmente con el lector, ¿no? Si son hechos, claro, si tú eliges un punto de partida como un hecho histórico o un momento súper oscuro que no lo conoce nadie, te puede, claro, es muy impactante pues lo que decías, ¿no? De la premisa de The Man in the High Castle, que ¿qué pasaría si los nazis hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial? Pero bueno, es lo que decía Fer, al final es una cuestión, yo creo, de planteamiento y de hecho el punto este de efecto mariposa, que un cambio muy chiquitito te lleva a cambios grandes, es decir, también sería muy interesante, la verdad es que sí, porque existe, es decir, Sí. son los cambios estos tan pequeños, las casualidades que pueden afectar realmente a la historia, digamos, a nivel macrohistórico. Entonces, es decir, yo creo que también es verdad que también se tiene que plantear en plan, si tú quieres darle más o menos peso
a esta parte, o sea, si quieres hacer un ejercicio, digamos, más de reflexión histórica o no. Es decir, yo entiendo que una premisa grande te sirve más para crear un contexto general que sea más fácil de entender para un lector, y en cambio si eliges este detalle, el tema que va a tener mucho más peso en la construcción de la novela, este elemento. Me he explicado fatal, pero no sé si me he No, entendido. ¿qué va? La Sí, diferencia vale. es, Belén y todos los que nos estáis escuchando, es que nosotros creo que no fuimos conscientes de que estábamos haciendo una ucronía al principio. Queríamos hacer una novela de fantasía. Claro. Lo que ocurre que luego fue tomando forma. Pero nunca dijimos, vamos a escribir una ucronía. Ya. No, además que es lo que estaba diciendo Geo, que si fuera un detalle muy pequeño, o bien cuando lo estás narrando le das especial importancia, o quizás ni siquiera el lector se daría cuenta de que ese detalle tan pequeño ha sido el que ha marcado la diferencia del resto de la obra. Entonces, quizás es verdad que tiene más peso si eliges un momento concreto clave para continuar, ¿no? Y bueno, ¿qué factores creéis que hay que tener en cuenta a nivel político, social, de educación, de las ciudades, de los objetos? O sea, como realmente, aunque no es una creación de un mundo como tal, porque sí que parte de la base del que ya tenemos, como cambia algo, puede cambiar absolutamente todo, que es lo que nos estáis explicando. Entonces, hay que tener en cuenta alguna de las cosillas que tú digas, esto tiene que cambiar sí o sí, o tienes que tratarlo de determinada forma, o más o menos. Uf, complicado. Porque yo soy de los que piensan, total, si me estoy inventando yo la historia. Ah. Pero Georgia es historiadora y es lo que tiene escribir con alguien que sabe mucha historia. Entonces, que responda ella. Vale. Joder, qué difícil. Vale, a ver. O sea, cosas que hay que tocar. O sea, en general, bueno, yo lo que primero diría que hay que tener en cuenta una cosa que yo creo que yo siempre lo tengo, intento tenerlo en cuenta, y es que las personas somos personas. Es decir, aunque el pasado sea súper distinto, aunque tengamos, la gente es gente. Y eso es una cosa que, ¿sabes? O sea, la forma de pensar y la forma de actuar de la gente igual no cambia tanto. Sí que es verdad que si tú cambias un pasado, sí que hay que pensar evidentemente en las ramificaciones. Al fin y al cabo, es decir, la historia, ¿no? Ahora que hablábamos de historia, es decir, si tú estudias un aspecto de la historia, que se puede, es decir, hay historiadores expertos en economía, historia de la economía, historia de no sé qué, pero al final todo va mezclado realmente. Sí que es verdad que hay elementos pues más visibles a los que les puedes dar pues más peso en el caso de que lo necesites para la trama. Me explico. Por ejemplo, nos vamos a poner a nosotros como ejemplo, pues porque para eso Sí. vamos. Pero para nosotros, por ejemplo, pues en la novela claro, partimos de esta premisa que decía Fer, de un mundo donde estas cosas que hoy en día pues los llamaríamos magia, y antiguamente pues se llamaban milagros. Hay un momento en la novela, ¿no? Este punto del pasado que cambia en la novela, ¿no? Nos plantea pues un mundo como que es el nuestro, con esta magia que existe, que hay un momento que esta magia, estos prodigios en Europa se prohíben. Y se prohíben por una buena razón, y es porque de repente en 1348 pasa un prodigio que es la peste negra. Es decir, nosotros el elemento de cambio que hacemos es que la peste negra la provoca porque hay una invasión de los turcos, que es lo que hacían en esta época los turcos que llegan a Europa, y la gente pide un milagro para detener a los turcos, y lo que pasa es que la peste negra arrasa Europa. Y entonces, como la peste negra arrasa Europa, el Vaticano, el Papa, dice, bueno, aquí se han acabado los milagros, aquí ya no pedimos más milagros porque la liamos. Y entonces la novela nos sitúa pues ya en el siglo XVIII, cuando los europeos, digamos, llegan a América, se encuentran que evidentemente allí los prodigios no se han prohibido, y por lo tanto allí siguen existiendo monstruos, etcétera. Sigue existiendo estos prodigios. De hecho, se plantea en la novela que la conquista de América por parte de los europeos
no tiene lugar porque no tienen narices, porque cuando llegan viene un monstruo, se los come, etcétera, etcétera. Entonces, esas son las partes preferidas de Georgia. el monstruo que se come a gente, así en general. Pero sí que es verdad que entonces todo está relacionado al fin y al cabo, como en nuestro caso partíamos de un mundo donde la conquista de América sí que tiene lugar, pero es mucho más difícil, pues por lo tanto tienes que contar, por ejemplo, cómo es la organización social en las colonias. O sea, en la vida real, digamos, estas colonias americanas pues eran las monarquías europeas que echaban dinero, hay las compañías comerciales que iban ahí a casi como pseudoestados a conquistar, pues claro, cuando ahí no puedes hacer dinero, pues las monarquías se lavan las manos y las compañías comerciales pues tampoco. Entonces piensas, pues ¿quién ocupa el poder en este espacio donde la monarquía se desentiende? Pues la Inquisición, por ejemplo, en nuestro caso. Entonces, yo creo que es eso, tienes que al final ver qué necesitas para tu historia, y entonces elegir. Lo que sí que es verdad que la historia sigue una cierta lógica, porque es lo que decías, es decir, la gente somos gente, y al final la gente actúa como actuamos, es decir, y entonces en este caso sí que yo lo que diría, ¿no? Al menos lo que hemos hecho nosotros es que estos aspectos que nos interesaban más, ponerles un poco de atención y un poco más de esta reflexión de, bueno, si yo parto de esta premisa y voy como tirando del hilo de una forma lógica, al final es aplicar un poco, ¿no?, la lógica y ver cómo actuaría la gente si las cosas hubieran cambiado. Y entonces, aunque sí que es verdad que siempre, ¿no?, las ramas más importantes son pues cómo piensa la gente, en qué piensa, en qué cree, la sociedad, digamos, tradiciones y básicamente política, y si tienes guerras, pues guerras. Pero vamos, sí que al final es buscar, ¿no?, o pensar cómo actuaríamos nosotros como humanidad, digamos, delante de un planteamiento distinto. No sé Sí, si está entendido bien. lo que pasa que pudiendo cambiarlo todo, luego había cosas que nos apetecía mantener. Es decir, Sí, claro. toda la cultura social, digamos que el tratamiento, para los romances, todo esto tiene mucho juego, ¿no? Entonces, pues también no queríamos cambiarlo absolutamente todo, ni era necesario, ¿no? Y la ambientación era muy importante, entonces también sí que lo queríamos mantener, a pesar de que podíamos haber hecho los cambios que nos hubiera dado la gana. Claro, Pero ahora... tampoco somos Victoria Álvarez para para leernos 835.000 libros. Y yo soy muy vago. No, pero ahora voy a hacer una pregunta que es un poco obvia porque sabemos de qué va vuestra historia, pero, pero así como un poco más teórico, ¿no? Y es si realmente la ucronía, o sea, suena como al principio que puede ser como histórica, ¿no? O sea, si tú te lees como la definición. Y la pregunta es si tienen cabida otro tipo de género, o sea, que por ser una ucronía, pues ustedes por lo menos usan la fantasía, ¿no? Entonces, ¿cómo se entrelazan en este caso, aunque ya lo habéis ido diciendo un poquito, cómo se entrelazan diferentes géneros y cómo se van utilizando los recursos para crear, pues, por ejemplo, la música de los prodigios, ¿no? Quizás es que nuestro proceso de creación comienza siendo caótico y demás, que sí, porque somos así, es decir, somos de lluvia de ideas y luego elegimos lo que menos daño nos hace. Pero yo creo que al final, igual que con distopía, utopía, novela romántica, al final es un paraguas desde el que de pronto te caen 20.000 cuentas y 20.000 modelos, ¿no? El cómo dependerá siempre de la historia que quieras contar. Yo defiendo mucho la individualidad del narrador y la individualidad de quien está detrás de la novela y de la propia historia. Al final todo está contado, estamos en el siglo XXI y los griegos ya lo contaron todo, con lo cual lo único que nos queda es
mezclarlo como en una costelera y a ver qué sale, ¿no? A los autores de hoy en día. Pero yo creo que a pesar de todo, en el paraguas de la ucronía podría caber cualquier cosa, incluso una distopía dentro de una ucronía, ¿no? Yo creo que es un paraguas muy genérico y a veces los géneros simplemente los ponen las librerías. Entonces no lo sé qué opina Georgia, nunca lo hemos hablado tú y yo, cosas raras. No, yo creo que tienes razón. Al final, es decir, es una herramienta más con la que jugar. Es decir, introducir fantasía, evidentemente, o sea, ucronías de fantasía también hay un montón. Y ahora estaba mirando por ahí que tengo, yo qué sé, por ejemplo, piensas en, yo qué sé, Jonathan Strange y Mr. Norrell, que me parece un... Y a ver, él no cambia la historia del todo, pero sí que al fin y al cabo es nuestro mundo, pero pues ¿qué pasaría si hubiera pues magia? Pero yo creo que es muy chulo, o sea, al final es lo que decía Fer, un género u otro es una etiqueta, pero nadie te impide pues jugar con ella. Claro, nosotros por ejemplo, en este caso sí que la parte fantástica de la trama, es decir, la premisa fantástica, afecta a la historia. Es decir, porque efectivamente el momento, es lo que decía antes, ¿no? Este momento de cambio es por una causa, digamos, de fantasía. Pero realmente yo creo que es súper, súper orgánico, al fin y al cabo. Es decir, no deja de ser, o sea, al final lo que te acaba quedando es, pues, una novela histórica, pero igual sin, o sea, porque al final sí que es una novela histórica, pero sin el corsé, por llamarlo de alguna manera, de la veracidad histórica. Al final, una ucronía lo que te permite un montón, que es súper chulo, es jugar con las cosas, es decir, con estos elementos. O sea, al final lo que te da la posibilidad es de elegir los hechos históricos que a ti te interesan. Si te interesa, lo dejas tal cual, y si no te interesa, lo cambias, lo que decía antes, es decir, siguiendo esta lógica de que al final un cambio en el pasado pues te puede modificar lo que ocurre en el presente. Y yo creo que la fantasía cuadra súper bien en este sentido, porque al final es otro cambio que incluyes tú en este panorama, pero al final es lo que decía Fer, es el paraguas. Y en este paraguas caben muchas, muchas cosas y el límite es eso, la historia que tú quieras contar y cómo la quieras contar. Y con esto pasaríamos a las preguntas ya del público. Sí, estaba viendo, hay un montón. Sí, me las han ido pasando. Algunas ya las hemos respondido, porque a lo mejor era el significado de una ucronía o los factores, o sea, lo que hemos venido hablando. Pero, por ejemplo, destaco ¿qué ha sido, o sea, qué creéis que es más difícil, si una distopía, una ucronía? Y con esa pregunta iría enlazada que si preferíais vivir en una o en otra, y aún así elegir en cuál de vuestros propios universos preferiríais vivir. Triple. Pero me gusta mucho la pregunta. A ver, primero, ¿no? ¿Qué es más la pregunta era ¿qué es más difícil, ¿no? Primero. Claro, ¿qué es más difícil? Si preferirías vivir en una u otra y ya de vuestro, ¿cuál prefieres? Vale, yo si quieres Fer lo explico yo. Cuéntalo tú, porque ¿sí? Yo ahora mismo tengo el cerebro como con muchas respuestas. Vale, pues lo cuento yo. A ver, sobre dificultad entiendo de hilar, ¿no? Una historia dentro de una ucronía, de una utopía, de una distopía. Pues es una pregunta súper interesante porque son dos procesos súper distintos, que es lo que decíamos. La ucronía, por ejemplo, en el caso de la ucronía, te lleva a que tienes que hacer investigación histórica. Es eso, es decir, pues yo qué sé, yo por aquí abajo, como yo estudio historia, tengo pues mis super manuales de historia, si queréis os los enseño, son terribles, ¿vale? Mira. Vale, son mis libros de la uni, ¿eh? Este me lo tuve que estudiar entero para el examen de Historia Moderna 2. Terrible, terrible.
Entonces, claro, la ucronía sí que es verdad que tienes que tener una base histórica. Es lo que decía, al final, como es una guía, es una base histórica que siempre se puede modificar. Y entonces tienes su dificultad, porque sí que es verdad que tienes que, yo qué sé, nos volvíamos locos, pues temas de nombres, de buscar y tal, porque además, tema importante, los americanos tienen, o sea, la historia de América me refiero a Estados Unidos, porque la novela ocurre en Estados Unidos, ellos se flipan un montón y tienen un montón de cosas, pero de la guerra de la independencia para adelante. De la guerra de la independencia, cuando se independizan de la corona británica, digamos, a antes, que claro, nuestra novela está situada 50, 60 años antes de la guerra de independencia. No hay nada. O sea, O y hay sea, muy por no poquito. haber, Entonces, no hay ni mapas. O sea, había un par de mapas y no se correspondían, o sea, fue muy divertido. Sí, y entonces, por otro lado, la distopía sí que es verdad que tiene, primero, yo creo que es más duro escribir una distopía que una ucronía, porque la distopía a veces pues sufre y tiene, en cambio la distopía tiene su dificultad propia, que es la de tomar un mundo, digamos, también, lo que decíamos, también es un ¿qué pasaría si? ¿No? A veces decimos, una distopía es el futuro, pero realmente una distopía, yo siempre he creído que no es una reflexión sobre un futuro posible, sino que es una reflexión sobre nuestro propio mundo y sobre, digamos, es como Totalmente. es un tomar nuestro mundo y exagerar, digamos, ciertas cosas de nuestro mundo, y entonces también tiene su dificultad. A la hora de igual documentarse es más fácil una distopía, y una ucronía sí que es verdad que es un poco más difícil. Y sobre ¿en cuál viviría yo? En una ucronía, porque en una distopía de estas chungas yo sería de las primeras en ir al Gulag. Y tercera cosa, yo si pudiera elegir aquello, ¿en qué mundo de los nuestros viviría yo? Yo viviría o en el de la música de los prodigios, igual en América no, porque hay monstruos que se te comen, o en el mundo de la Segunda Revolución, que siempre es como, o sea, hay fascistas, pero ¿sabes? Tienes poderes, es decir, yo pienso igual que Exacto, Georgia. tendría poderes, la cual cosa estaría bien. Yo pienso igual. Uf, creo que nos resultó, quizá también por el tipo de historia, ¿no? Yo creo que nos resultó más sencillo escribir la música de los prodigios que Buenas Hermanas. Creo que Buenas Hermanas nos costó porque lo sufríamos mucho. Es decir, al final era algo que veíamos por lo que dice Georgia, ¿no? Que no es tanto una reflexión sobre el futuro, porque fijaos que además Buenas Hermanas es una distopía, pero la estética es antigua, digamos que es del siglo XIX, con cámaras y tal, pero creo que éramos tan conscientes de que lo que estábamos contando en la novela no solo podría pasar, sino que de alguna manera estaba pasando ya, fake news, todo violencia y la imagen como tu carta de presentación, ¿no? Un poco como el episodio este de Black Mirror, que yo creo que sufríamos mucho y nos costaba mucho porque al final sí que era un espejo en el que mirarnos, ¿no? Y la música de los prodigios nos costó menos, quizá también porque vino después de Buenas Hermanas y nos permitía volver un poco a raíces fantásticas y no a sufrir tantísimo. Así que yo, igual que Georgia, quizá viviría en la época de la música de los prodigios, no en América. Es que me dan un poco de miedo las arañas pequeñitas. Si me pones una pantera de agua, a lo mejor me meo encima. Viviría en el mundo de la Segunda Revolución. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, estaríais juntos. Sí. Y la última pregunta, bueno, que realmente han pedido como, bueno, ya has mencionado algunos, pero que recomendéis algún libro, dejando de lado los vuestros que se dan por hecho, alguno diferente. Que sea, o sea, que Yo, tenga a que mí, contenga The unos Man in the descojonados. High Castle como novela a mí me parece buenísima. O sea, es que es muy guay.
pero... Sin spoiler, por favor, que me queda Sí, la sí. 4ª temporada. No digo nada, no digo nada. Pero sí que hay, es decir, sobre todo en cuanto a ucronías, es que claro, si te pones a mirar qué es una ucronía, como hemos dicho antes, es que hasta te plantean que el Señor de los Anillos podría ser una ucronía. Claro. Entonces no existe como, digamos que puedes buscar, perdón, La libros de historia almendra. alternativa, puedes buscar anacronismos, el steampunk puede ser una ucronía también. Es decir, al final todo... Pero si es que si me apuras, Buffy cazavampiros es una ucronía, porque los vampiros y los monstruos existen desde tal y cual. Es decir, yo creo Sí. que como ucronía como tal, uf, puede haber 1000 o puede no haber ninguna. Pero The Man in the High Castle a mí me parece maravillosa, aunque no hay fantasía. Bueno, hay cosas. Vale, es fantasiosa, pero no hay fantasía. Hay cosas. ¿Y Geo? Bueno, yo, mira, pues hay un montón, pero yo ya que lo he mencionado antes, Jonathan Strange y Mr. No, Norrell, maravillosa. Me encanta. rechazo maravilloso. Muy largo, eso sí, pero es una maravilla. Pero es de estas novelas largas que te bebes. Que te bebes. Sí. Me encanta, me encanta. Y Sí. nada, chicos, con eso, bueno, también han preguntado, perdón, que lo acabo de ver, que si teníais otra ucronía en mente para una obra. Esto es como futuros proyectos y cosas así. Bueno, lo del western, ¿no? Bueno. Vamos a hacer así, ¿vale? Mira. Así como haciendo así, El bigote. retorciendo un bigote imaginario. Yo voy a hacer así. Ah, no, yo iba a hacer así, retorcer el bigote imaginario y bueno, y hasta ahí podemos hablar. No podemos contar nada. Vale. Ya. Todavía. Todavía. Bueno, será bueno seguro. Pues nada, chicos, con esto estaría el directo. Me ha No sé encantado si el directo en diferido. que ha sido muy guay. ¿A que sí? Bueno, a ver, estos son totalmente los problemas que pasan. No pasa nada. Muchísimas gracias por habernos dedicado un huequito. No sé si os queréis despedir, pero no me cerréis, que primero le tengo que parar la grabación. Sí, tranqui. No, que... Vale, Bueno, no hagamos chicos, nada. nos habría encantado que fuese una cosa en directo porque estamos echando, y vosotros y vosotras seguro que también, todo de menos de todos los encuentros y especialmente además en nuestro corazoncito el Andalucía ReaderCon es muy especial. Es así. Hemos ido de público, hemos ido de ponentes y no nos perdemos una. Y no, es decir, es que no nos perdemos una. Entonces, daros las gracias, Belén, María, Dani, por contar con nosotros, siempre encantados de pasar tiempito con vosotros y gracias a los que estáis al otro lado de la pantalla, que cualquier cosa sabéis que podéis encontrarnos por redes y nosotros felices de entablar conversaciones, hablar y lo que queráis y gracias. Si es que es un gracias enorme. Es como tomarnos un café. Total. Bueno, yo, como ya lo ha dicho Fer, mejor que yo, pues nada, lo mismo, pues muchas gracias a la organización, contad con nosotros siempre porque nos encanta, gracias a los que habéis venido a ver el directo y luego estáis viendo el vídeo, gracias a los que han hecho preguntas, que también son súper interesantes y siempre nos gusta además que nos hagan preguntas y nada, y a ver si la próxima puede ser en persona. Lo será, lo Seguro. será. Seguro. Porque si no sería una Seguro, distopía. sí. No, la pandemia ha dado para mucho, desde luego, la verdad.